No es por sentarte mal ni por sentarte en algo caliente. Tus hemorroides tienen que ver más con algo emocional. Mi nombre es Sara Campiña, soy parte del equipo de biofísicos de Natural Life y tiene más de 13 años que conozco la biofísica. Y gracias a esto he podido entender que tu cuerpo siempre te está hablando. Y el día de hoy mi compromiso contigo es ayudarte a entender cuál es la raíz emocional detrás de esas hemorroides. Empecemos primero por lo primero. ¿Qué es la biofísica? La biofísica es una disciplina científica y terapéutica que nos ayuda a entender el perfecto funcionamiento del cuerpo humano, y esto se basa principalmente en 7 ciencias. Gracias a estas ciencias entendemos que el cuerpo nunca se equivoca. Simplemente el cuerpo siempre está haciendo mecanismos de protección, de alerta y de defensa. Siempre nos está hablando. Entonces, gracias a este conocimiento, las hemorroides son un susurro de tu cuerpo. Es algo que tu cuerpo te está diciendo: hey, algo no está bien aquí. Y hoy vamos a desenmarañar un poquito esa información. Empecemos sabiendo qué son las hemorroides. Por si tú no sabes qué son o nunca las has padecido, prácticamente son unas venas que están dilatadas, y estas venas dilatadas están en la parte rectal. Vamos a recordar un poquito de anatomía, ¿sale? Tenemos nuestro colon ascendente, transverso, descendente, el sigmoides y el recto. Las hemorroides se localizan en esta última parte, justamente en el recto. Esas hemorroides pueden estar de manera interna o de manera externa. Tienden a ser sumamente dolorosas, puede estar ocasionando sangrados activos, se puede ver en la heces fecal una rayita o de plano tener pues sí un poquito más de sangre a la hora de evacuar. Y quienes la han padecido perciben o nos dicen que se siente como una masa en la parte rectal. Y fíjense que investigando un poquito sobre estadísticas, a mí personalmente me sorprendió muchísimo saber cuántas personas lo padecen. No sé a ti qué tanto te llega a choquear la información, pero para mí la verdad sí se me hizo bastante. Fíjense, en México se estima que las personas arriba de 30 años, el 50% de la población arriba de los 30 años padece, ha padecido o padecerá de hemorroides. ¿Qué? Para mí, la verdad, se me hizo un número súper grande. Ahora, Estados Unidos. 1 de cada 3 personas han sufrido o sufrirán de hemorroides. Igual, para mí se me hizo un número sumamente elevado. Y fíjense que en la práctica del día a día, muchas de las consultantes que llegan con nosotros, no todos tienen el mismo motivo de consulta, que es la hemorroide. Muy pocas personas llegan con ese único motivo de consulta. Sin embargo, es muy común que vienen con otro motivo de consulta, pero de repente en algún momento nos dicen: ¿sabes qué? No te había dicho, pero tengo hemorroides también. ¿Crees que me puedas ayudar con eso? Y fíjense que es algo que casi no se habla. Y algo que es bien importante es que sepas que gracias a estas estadísticas sabemos que es algo sumamente común. ¿Qué pasa cuando algo es muy común? De repente, cuando alguien o una población lo está viviendo muy comúnmente, lo empiezan a hacer como algo normal. Yo hoy te digo que no es algo natural tener hemorroides. Es común, que es otra cosa, pero no es natural. Entonces sí, gran parte de la población las tiene. Y bueno, tenemos que hablar entonces, para entender qué onda con esas hemorroides, vamos a entender un poco más sobre el sistema digestivo. Para la biofísica, el secreto de la salud está en el sistema digestivo. Y sí, creo que es evidente en un tema de hemorroides que vamos a hablar de sistema digestivo. Sin embargo, todo padecimiento tiene que ver o tiene una raíz en ese sistema digestivo. Llámese de dolor de cabeza, del dedo chiquito del pie, que si la rodilla, todo inicia en el mismo lugar. Entonces, bueno, hoy va a ser evidente por qué tiene una relación tan estrecha, pero de verdad, quédate con que todo padecimiento del cuerpo, toda enfermedad, y la voy a poner entre comillas, tiene que ver con ese secreto de la salud. Entonces,
para que podamos entender un poquito más sobre de dónde empezó todo el padecimiento o toda la situación a nivel rectal, pues tenemos que hablar de varias funciones que tiene este sistema digestivo. Tiene tres principalmente. Las que nos enseñan en la escuela, pues solo es una, ¿no? Que si comemos, lo que comemos lo digerimos, lo absorbemos, nos nutrimos y al final lo excretamos. Y sí, sí es cierto, para eso nos sirven este sistema digestivo, pero fíjate que no es su única función, sino que tiene otras funciones más. Su segunda función, que es muy importante para este tema, es que esa segunda función es que el sistema digestivo, sobre todo la parte del colon y el intestino delgado, tienen movimientos. Esos movimientos todo el tiempo están, día y noche. No es natural que se sientan. O sea, ahorita si tú te pones a pensar, ahorita que yo estoy aquí, no siento el movimiento intestinal. No se siente. Eso es lo natural, que no se sienta. Si nosotros pusiéramos un estetoscopio aquí, escuchamos y contamos el tiempo, más o menos vas a escuchar unos 30 movimientos intestinales en un minuto. ¿Eso de qué nos habla? Que el intestino se está moviendo todo el tiempo. Día y noche se están moviendo las tripitas. ¿Ok? Gracias a ese movimiento peristáltico se favorece el movimiento de la sangre, especialmente la sangre venosa. Es decir, el intestino funciona como una bomba hidráulica. A mí me gusta pensar que es como el mejor amigo y compadre del corazón. El corazón es el responsable de regresar la sangre y también de mandarla. Pero hay otras bombas que son sus amiguitos y los que le ayudan. Y su mejor amiguito en este sentido, pues es el movimiento digestivo, el intestinal principalmente, ese movimiento peristáltico. Palabras fáciles, si las tripitas se mueven bien, si esos intestinos se mueven bien, la sangre venosa se regresa adecuadamente. Entonces, esa es la segunda función. Llevamos lo que es el proceso nutricional, la bomba hidráulica y nos falta una. Cuando yo conocí eso, de verdad me voló los sesos, porque hay un doctor que se llama Michael D. Gerson y él empezó a estudiar el intestino. En parte de sus estudios, él descubre neuronas. Y cuando las empezó a estudiar, se dan cuenta que esas neuronas del intestino son idénticas a las que están en nuestro cráneo. De hecho, el líquido en el que tenemos aquí las tripitas es el mismo líquido que tenemos nosotros en el cerebro. Entonces, en estructura es igual, en dónde están nadando es lo mismo. Y la gran pregunta que me hacía cuando empecé a entender todo esto es de que ¿para qué carambas ocupamos los cerebros? Y la respuesta la encontré en la biofísica, por supuesto. Este cerebro, que es nuestro cerebro del cráneo, codifica información de tipo racional. Y el cerebro que está en nuestros intestinos codifica información de tipo emocional. Híjole, a mí eso me hizo todo el sentido del mundo. No sé si has escuchado alguna vez, sobre todo cuando yo era niña, me acuerdo mucho de las personas que cuando estaban enojadas decían, uy, traigo una entripada. Y ahora tiene todo el sentido del mundo. Se siente a nivel entérico, se siente aquí en los intestinos porque ahí es donde llega ese código emocional. Entonces hace sentido. Ya al día de hoy se le llama el segundo cerebro, el cerebro entérico, la red neuronal entérica. Ya tiene nombres. Y bueno, también como dato al pie, también se han encontrado neuronas a nivel cardíaco, pero bueno, eso lo dejaremos para alguna otra plática. Regresando a estas tres funciones. Entonces, resumiendo, tenemos la función de lo que es el proceso nutricional, tenemos la segunda función, que es una bomba hidráulica, una bomba de regreso de esa sangre venosa, y tenemos la tercera función, que es que nos sirva como un segundo cerebro, ese cerebro emocional. ¿Y esto qué tiene que ver con las hemorroides y con todo en la vida en cuanto a la parte física? Fíjate que desde la biofísica entendemos que siempre que hay un cambio a nivel del sistema digestivo, tiene que ver porque hay un estímulo fuera, y lo pongo así fuera, pero realmente es dentro, ahorita te va a hacer sentido. Ese estímulo es un estímulo emocional. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Tenemos una emoción y esta emoción se va a llamar tristeza o depresión o nostalgia.
Nosotros inconscientemente hacemos un cambio de respiración cuando estamos viviendo estas emociones. ¿Cómo respiramos cuando estamos tristes o nostálgicos o deprimidos? Empezamos a respirar como más profundo y como que más nostálgico, ¿no? Lo hacemos inconsciente. Cuando nosotros tenemos la suma de esta emoción más este cambio de respiración, nuestro cuerpo empieza a responder específicamente ciertas glándulas. Esas glándulas secretan hormonas. Esas hormonas, cuando son muchas en respuesta de esta emoción y ese cambio de respiración, entonces empieza a hacerse, ese cúmulo se le puede llamar una descarga adrenérgica. Y como estamos viviendo esa emoción, pues va a llegar como código a este sistema digestivo, a este segundo cerebro, a esa parte entérica. ¿Y cómo va a llegar ese código hacia ese intestino? Imagínate que nuestro intestino decíamos que tiene que tener este tono para poderse mover. Si esto que se está moviendo está adecuadamente moviéndose, entonces la sangre pues se va a mover adecuadamente. Ahora bien, este código de una tristeza, depresión, con estas hormonas, empiezan a hacer que este movimiento no sea tan firme. Empieza a perder tono el intestino o se empieza a aguadar, pues, ¿no? Se empieza a aguadar. ¿Qué pasa si esto se aguada? Pues no se va a mover tan adecuadamente, ¿cierto? Ojo, porque esto es clave para entender las hemorroides. Entonces no tiene ese tono. Ahora, vamos a otro tipo de emociones. Teníamos por aquí las de tristeza, las de nostalgia, pero por este otro lado tenemos otro tipo de emociones. Por ejemplo, la ira, el coraje, el encabronamiento, el emputamiento, el emberracamiento o como le llamen en tu país. El chiste es que es así un enojo duro, intenso, fuerte. ¿Qué pasa cuando nos enojamos? Yo me acuerdo mucho de las caricaturas que siempre ponían como un toro, ¿no? Como que bufamos cuando estamos enojados, como que se, ¿saben? Y la verdad es que si tú empiezas a autorrecordar cuando te has enojado, ¿pareces eso? La verdad es que no nos enojamos así. Nosotros tendemos a enojarnos y sin darnos cuenta, porque es inconsciente, dejamos de respirar. ¿Cómo pasa esto? Es como, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando tú te enojas porque alguien se te cruzó en el tráfico, en vez de respirar así, dejas de respirar. Te pones como este hijo, dejas de respirar. Es momentáneo. Entonces la suma de esta emoción más este cambio de respiración que no te diste cuenta, otra vez empieza a alertar a estas glándulas y empieza a secretarse otro tipo de hormonas. Ya no son las mismas, pero sigue haciendo una descarga adrenérgica. Y ese código va a llegar otra vez ¿a dónde? A los intestinos. Por este lado tenemos que se aguado el intestino y por este otro lado, de este tono tan bonito que tenía, llega en forma de espasmo, un apachurrón. Ahí es donde cuando, en el ejemplo que decíamos, cuando decían, es que la entripada, me enojé tanto que tuve una entripada, pues es este espasmo. Ese súper espasmo depende del tiempo, intensidad y frecuencia para que sepamos si es un espasmo levesón, nada más como que de aquí se hizo así, o si fue muy intenso o duró mucho tiempo, va a ser un espasmo más fuerte. Puede ser macro, puede ser micro, puede ser así un espasmo en el que la luz se cierra muchísimo, o puede ser un espasmo que nada más se queda como una pequeña contractura. De todas maneras, el movimiento deja de ser tan efectivo como era de manera natural. Y te decía que ojo aquí, porque ¿qué pasa? Decíamos que una hemorroide son venas dilatadas. Entonces, si hay un pobre retorno sanguíneo desde las piernas, imagínate las varices. Las varices es que el retorno de las venas no está regresándose adecuadamente. En el recto pasa lo mismo. Prácticamente hay sangre encharcada ahí. Es ese pedazo dilatado de esa vena. ¿Producto de qué? De que hay un espasmo intestinal. Porque si hay ese espasmo intestinal, no se va a poder mover adecuadamente.
Y si no se mueve adecuadamente, decíamos que si las tripas no se mueven bien, la sangre no se regresa correctamente. Así que sí, como está esto espástico, no regresa adecuadamente la sangre. Específicamente, hay ciertas secciones del código emocional que están llegando a ciertas secciones que no permiten la irrigación en esa parte rectal. Y fíjate, no sé, cuando yo escuché por primera vez esta información, a mí me voló la tapa del cerebro esta información porque dije, o sea, una emoción hizo todo este cambio y ese cambio a nivel intestinal hace que no se regrese la sangre y entonces lo que ocasionó toda esta cascada de cosas fue una emoción. Y hoy te puedo decir que sí, y lo he comprobado una y otra vez con distintas personas. No solamente en tema de hemorroides, sino en cualquier padecimiento físico se puede empezar a entender desde esta raíz. Así que, sabiendo que hay ciertas emociones ligadas a las hemorroides, claro que hay un origen emocional específico. Parte de lo que ha desarrollado la biofísica en todos estos años es cuadrantes de diagnóstico que nos ayudan a entender cuál es el lenguaje del cuerpo. Prácticamente tu cuerpo te está hablando. Te decía al inicio que tu cuerpo siempre va a estar protegiéndote o alertándote. En este caso, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo como, presta atención, ¿no? Así, aguanta. ¿Cómo te está protegiendo? Si nuestro cuerpo no tuviera la capacidad de almacenar esa sangre haciéndose una varice, si no tuviera esa capacidad y hay un incremento en la presión, o hay bueno, se incrementa la presión porque hay mucho más líquido ahí guardado, si no tuviera esa capacidad de hacerse como una dilatación, instantáneamente se abriría la piel y tendríamos una hemorragia. Y si tenemos una hemorragia lo suficientemente profusa, pues vamos a morir, ¿no? Un shock hipovolémico y nos morimos, ¿no? Eso no pasa porque el cuerpo es tan inteligente y tiene tantos mecanismos de protección que siempre va a buscar darnos un minuto más de vida. En este caso, lo que está haciendo esa hemorroide es que se ha estado dilatando esa vena para hacer ese encharcamiento para que no haya una hemorragia difusa, ¿no? Entonces, tu cuerpo te está protegiendo. La hemorroide es un mecanismo de protección y de alerta porque te está alertando y te está diciendo, oye, yo te voy a aguantar tantito esta hemorroide de aquí a lo que cambias tu pensamiento. Ok, Tere, pero me dijiste que es un cambio de emociones. Toda emoción viene de ciertos pensamientos. Y aquí me parece bastante adecuado que hagamos la definición de una emoción. Las emociones se definen como respuestas electroquímicas ante los estímulos de la percepción humana. Lo que quiere decir que de acuerdo a cómo percibimos el mundo, nosotros vamos a responder con ciertas emocionalidades. Entonces, bueno, ya con todo este contexto, ahora vamos a la parte específica. ¿Para qué están saliendo esas hemorroides? ¿Qué me quiere decir mi cuerpo que no he escuchado hasta hoy? De acuerdo a estos cuadrantes de diagnóstico y entender tantas personas que justamente sabemos que han experimentado las hemorroides, siempre estamos sabiendo y confirmando que tiene que ver con una cosa específica. Y esa cosa tiene que ver con temas económicos. Específicamente que las personas que tienen hemorroides se presionan demasiado con temas económicos y se preocupan muchísimo y tienden al coraje, tienden a enojarse por temas económicos. Y ojo, como decíamos en la definición de percepción, depende de qué está percibiendo la persona respecto al tema económico, el tema financiero. Y ojo, alguien podría percibir estos temas económicos o podrían percibir de cierta manera problemas económicos en su vida o en la de alguien más. Por ejemplo, he tenido varias personas que llegan a mí con el tema de hemorroides, que bueno, paréntesis, no todos salen diciéndome el motivo de consulta de, oye, tengo hemorroides, ¿no? Sino que sale como una cosa que, sí, eso pensé que era común, no era normal. Y ya les dije, no es normal ni es común, no es natural, pero es un mecanismo de protección. Ok, bueno, pasando a eso. ¿Qué pasa?
Puede que podamos empezar a indagar y me dicen, no, la verdad es que yo tengo pues un buen ingreso, me alcanza para todo, voy bien en temas de dinero, entonces no sé, o sea, y te digo las frases que me dicen, yo creo que ahora sí te equivocaste. Pero como esto es ciencia, realmente es replicable y sabemos que todo aquel que tiene hemorroides tiene este patrón de pensamientos. Entonces, si indagamos tantito, esta persona no tiene una presión económica de su dinero, pero siempre encontramos que si no es él, se está presionando por la economía de alguien más. Llámese de sus papás, llámese de sus hijos, llámese de la pareja, del vecino, de alguien. O sea, se está haciendo hemorroides por temas que ni son de esta persona. Pero fíjate, la percepción hacia el dinero es la misma. Hay una presión económica, aunque no sea suya, hay una preocupación económica o hay un coraje también ligado a esa presión. Entonces, puede que esa persona o quien tenga hemorroides esté experimentando esa presión, preocupación o coraje respecto a la parte económica de sí mismo o de alguien más. Ahí está la clave. Siempre que hay una presión económica tan fuerte en tanto tiempo o en tanta intensidad o con tanta frecuencia, hay hemorroides. Y también, ojo también, una persona con millones de pesos podría desarrollar hemorroides. Una persona sin ni un peso podría no desarrollarlas. Ahorita ya puedes deducir por qué, ¿verdad? Depende de la percepción que tenga esta persona respecto al tema económico. Tan, tan, tan. Efectos especiales, por favor. Producción. Fíjense que producción soy yo misma, así que probablemente no ponga efectos especiales. Pero, ok. Si entonces, como podrás darte cuenta, todo vino de un pensamiento respecto al dinero que generó cierta emocionalidad, esa emocionalidad hizo un cambio de respiración, que hizo una descarga adrenérgica, que llegó a un espasmo intestinal. Ese espasmo no permite que regrese la sangre se queda encharcada a nivel rectal y entonces se origina un hemorroide. ¿Cómo se te ocurre que se podría quitar un hemorroide entonces? Te voy a dar unos minutos para pensar. ¿Qué se te ocurre que se podría hacer? Por lo general hay varios tipos de respuestas y déjalos aquí en los comentarios. Todas sirven. Hay quienes se van al, pues movemos los intestinos entonces, ¿no? Y ya, para que se regrese la sangre. Y sí, muy bien. Habrá quien diga, pues cambio la emoción. Híjole, cambiar una emoción está bien cañón. Porque para cambiar una emoción entonces hay que ir al cambio de pensamiento. Ahí es donde puedes encontrar de verdad la sanación, cuando empiezas a hacer un cambio de pensamiento. Pero por supuesto que conozco cómo piensa el humano, cómo pensamos. Tenemos una tendencia de pensamientos y por lo regular el cambio de pensamiento tiende a ser difícil y para eso se ocupan varias herramientas que te empiezan a ayudar a empezar a mover la sangre, a empezar a hacer que el flujo de sangre regrese, entonces ya no se encharque y se quite el hemorroide. Al final de este video te puedo dar algunas herramientas de qué te recomiendo usar como justamente herramientas para empezar a quitar ese malestar. Pero sí, lo más poderoso que puedes hacer es un cambio de pensamientos. Si cambias el pensamiento, cambia la emoción. Si cambia la emoción, entonces en la memoria emocional intestinal ya no está este espasmo, se relaja el intestino, se vuelve a mover adecuadamente, retorna la sangre y la hemorroide se reabsorbe. ¿Sí se puede reabsorber? Sí. Eso es salud, eso es sanidad. Y si te das cuenta, eso quiere decir que entonces tú puedes revertir cosas que pasan en tu cuerpo. En este ejemplo, las hemorroides son reversibles con base en un cambio de pensamientos que te llevan a ese cambio de emociones. Dime qué piensas sobre esta información. Y si nos vamos a la parte estadística que íbamos al inicio, ¿qué nos dice esto? El 50% de mexicanos entonces vive altas presiones económicas en cuanto a tiempo, intensidad y frecuencia.
La mitad de las personas en México tienen estas presiones. Y decían, ¿no? Las estadísticas que personas arriba de 30 años son quienes tienden a tener estas hemorroides en algún momento de su vida. Y en Estados Unidos, 1 de cada 3. O sea, cambiar la idea que tenemos respecto al dinero, a las finanzas, a la deuda, no solamente es un cambio a nivel de creación y de mente, que no es algo que hablamos hoy, sino que directamente perdón, se me lengua la traba cuando quiero empezar a hablar mucho, sino que impacta directamente en tu salud. En cambio, el pensamiento tiene un impacto directo en tu salud. Si tú mejoras la relación con el dinero, la percepción que tienes de las finanzas, si nada más te procuras a ti o incluso si tienes la capacidad de ayudar a alguien más sin expectativas, prácticamente estás haciendo tu antídoto para sanarte tú solo. No solamente te estoy dando estas ideas, puede que haya muchas ideas más que te ayuden a cambiar tu percepción. Y déjame aquí en los comentarios si hay algo en esa percepción o alguna idea que a ti te sirva y que puedas compartir a todos los demás que nos sirvan y que alguien le haga ese clic para que con un pensamiento empiece a cambiar su situación física actual. Híjole, de verdad a mí me encanta saber qué es esto que dice el cuerpo. Y me encanta más ver los testimonios que llegan a dar cuando dan ese clic, cuando empiezan a hacer ese cambio de percepción. Y me encantaría que si tú tienes un testimonio, también lo dejes aquí abajo. Y bueno, eso es lo que quería decirte el día de hoy. Tu cuerpo no se está enfermando, tu cuerpo se está protegiendo. Se está protegiendo de situaciones y pensamientos que has tenido, en este caso, respecto al dinero. Si tú empiezas a hacer ese cambio, tu cuerpo va a empezar a responder. Ahora, te decía, hay herramientas. Dentro de las herramientas que te puedo ofrecer, una de esas herramientas que es de las más sencillas, si estás en México, te recomiendo utilizar los nutrientes de Ives Evolution México. Específicamente, la crema Wild Jam la puedes usar de manera local. Incluso puedes abrir un Carticat, que es un desinflamatorio, y un antibiótico natural. Tiene muchas propiedades. Todo esto son hierbas encapsuladas y formuladas. Bueno, es una cosa chula. Le pones la Wild Jam, le pones el Carticat, lo mezclas y esa mezcla la puedes aplicar localmente para empezar a hacer la desinflamación. Eso es local. ¿Qué puedes hacer para que se mueva el intestino mucho mejor? Varias cosas, pero una es usar el nutriente que se llama Real XB. Ese Real XB te va a empezar a hacer relajación a nivel de pensamientos incluso. O sea, le llaman disculpen ustedes, pero así le dicen, ¿eh? Le llaman el valemadrín. O sea, te mantiene en modo zen, estás más relajado. Tiene 7 hierbas, tiene complejo B y hasta cuando lees la etiqueta te sientes ya relajado. Es una maravilla. Entonces, si te relajas, por supuesto que el intestino no va a estar tan espástico. ¿Qué otra cosa ocupamos? Ocupamos una linaza. La linaza tipo 2 sería la ideal. Esa linaza es una linaza molida que te ayuda justamente a sacar esa popó, porque no hemos hablado, pero también en ese espasmo se empieza a hacer un embarradero literalmente de heces fecales, porque si esto está espástico, la heces fecal no sale adecuadamente. Pero bueno, ya tendremos chance de hablar también de eso. Entonces es muy importante. Si empezamos a barrer eso y a estimular el movimiento intestinal con base en esa linaza, va a ayudar a mover la sangre de regreso. El calcio. El calcio es uno de los nutrientes que te sirve mucho para recuperar el tono cuando hay una pérdida de tono muscular. No solamente hablo del intestino, sino de cualquier músculo. Y también le ayuda a dar tono y empieza a relajar también a las partes espásticas. Pues estábamos hablando de que hay espasmos y ese calcio nos ayuda a relajar esto. No solamente esa es su función, sino que también nos ayuda a quitar la acidez que hay producto de heces fecales embarradas, que no es algo que hablamos el día de hoy, pero también cuando hay un espasmo o cuando está aguadito el intestino, literalmente se queda embarrada heces fecales
en las paredes intestinales y se empiezan a fermentar. Ya hablaremos de eso en algún otro video. Pero el calcio es un excelente aliado. El Carticat, además de ponerlo localmente, también tomado. ¿Y qué tal te pareció esta información? Déjame aquí abajo en los comentarios qué tal te pareció, qué has pensado respecto al dinero, si tienes una forma en la que puedas compartir un cambio de percepción, déjalo acá también. Hagamos de esto una comunidad padrísima, comparte esta información con todo el que se deje. Y pues bueno, con eso terminamos el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Te mando muchos besos, muchos abrazos. No olvides de seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo YouTube y próximamente TikTok. Yo creo que para cuando salga esta información, espero haber subido aunque sea un videito ya en TikTok. Así que nos vemos a la próxima. Que estés muy bien.